Venimos hoy a desmentir al uribismo nuevamente con referente a lo que pasa en el Cauca. Vamos a hacer hoy un reconteo, una estructuración, una línea de tiempo de lo que está pasando y ha pasado en el Cauca y por qué la crisis que se vive hoy, que no inició hoy, ojo, inició hace mucho. Vamos con el intro. Hola, soy Dani. Bienvenidos. Me encuentras en las redes como @Dani_MT. Para arrancar vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a comenzar por acá con este mensajito que nos recordó o que nos recordaba en ese momento. Nos decía: un año sin armas. Hacía un año anteriormente se acababa de cumplir el acuerdo de firmar el acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del país, con la FARC. Y decía: tuvimos las elecciones más pacíficas de la historia. Dejaron de llegar heridos de guerra al hospital militar. Los turistas van a destinos que antes el conflicto no dejaba. Tuvimos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Todo un proceso de paz bien llevado, ¿cierto? Y por acá habían noticias, por ejemplo, justamente de lo que él decía: último herido de guerra que quedaba en el hospital militar. Carlos fue el último herido que atendió este centro médico enclavado en los cerros orientales de Bogotá, producto del conflicto armado en el 2016, el año en que, luego de las derrotas electorales y maniobras jurídicas, el gobierno y la FARC lograron firmar un acuerdo de paz. Este jueves 12 de enero fue dado de alta del centro asistencial. Noticias positivas. El país estaba caminando hacia un rumbo de paz. Así de sencillo. Aquí, por ejemplo, hay una evidencia sobre la ONU, lo que hablaba de la ONU sobre la paz. Y vea quién daba la noticia: Caracol. Colombia, la guerrilla de las FARC entregó a comisionados de las Naciones Unidas sus armas. Hoy el país recuerda este día sin duda histórico después de más de 50 años de conflicto armado. Guerrilleros y guerrilleras ayer del Ejército del Pueblo, hoy militantes de la esperanza del pueblo. Estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo mostraron hace un año el momento en que la guerrilla más antigua del planeta dejó las armas para incorporarse a la vida civil. La Organización de Naciones Unidas en Colombia ha concluido esta etapa. 7.132 fusiles y pistolas fueron silenciadas, la cifra más grande de armas entregadas en el mundo, según la Fundación Paz y Reconciliación. Su máximo jefe, Rodrigo Londoño, ha sido candidato presidencial, jefe de partido y por primera vez ejerció su derecho al voto. Hace un año las FARC entregaron sus armas, se desarmaron, se acabaron como grupo armado después de 54 años de guerra. Ese es... Aunque la implementación de los acuerdos ha hecho dudar a más de uno, nadie puede negar que hace un año ocurrió lo impensable. Las FARC entregaron sus armas y se reintegraron a la vida civil. Magnífico, ¿cierto? Y el país, justamente con cifras, caminaba, como las que acabamos de ver, hacia un país y un mundo mejor. Y llegó Duque, y pues vamos a escuchar algo histórico de Duque. Duque le prestó atención al Cauca. Vamos a ver. Lo que hace esto fue para 24 de noviembre de 2020. Esto es Popayán Moderna, una página. Y justamente es un video reclamándole al presidente Iván Duque. Los proyectos mencionados esta mañana, referirme al gran paraguas que es el Plan Cauca. En ese Plan Cauca y en ese Plan Popayán que lanzamos aproximadamente 5 meses y que obviamente se nos ha afectado por los primeros meses de la pandemia, quiero también reiterar lo siguiente. Estamos avanzando en la culminación de la nueva terminal del aeropuerto de Popayán. El aeropuerto Guillermo Valencia debe tener esa nueva terminal a comienzos del año 2021, en el primer trimestre. Se está trabajando con mucha velocidad. También, a través de un convenio con Findeter, esperamos que la avenida Los Próceres en la ciudad de Popayán se constituya en un corredor que no solamente genere mejores condiciones de movilidad, sino que también genere importantes empleos. Todo lo que tiene que ver con la concesión entre Popayán y Santander de Quilichao. Esperamos también con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental. ¿Se acuerda del video pasado donde Paloma Valencia le pedía ayuda al presidente por Popayán? De esa vía es la que habla Duque, que ya la estaba terminando y que ya la iban a terminar.
Mire que el título del video dice que habían pasado 2 años y nada de nada. Poder habilitar esta obra que será de gran trascendencia y competitividad para el departamento. Se acabó 2020, se acabó 2021, se acabó su gobierno y nunca intervino esta vía. Tanto así que Paloma tuvo que salir a pedirle cacao a Petro. Reiteramos nuestro compromiso con tener 100.000 millones de pesos para vías terciarias, donde tenemos en este momento 36.000 millones en la vigencia 2020 y el restante en la vigencia 2021. La máxima inversión que se ha alcanzado en un periodo tan corto de tiempo en vías terciarias en el departamento. Ahí está. No tuvo este señor compromiso por el Cauca, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues comenzó a salirse todo de control con referente a Duque. Por ejemplo, Duque, el presidente que saboteó las esperanzas de la paz. Duque, el presidente que saboteó los recursos de la paz. Se los robó. Saqueó los recursos de la paz y dice el mismo espectador, todos muy tranquilos. Voy a leer por acá. La denuncia es gravísima. Una intervención de Blue Radio encontró que cerca de 500.000 millones se habían pagado en coimas para 355 proyectos, esto en el marco de la OCAP Paz, uno de los órganos colegiados, administración, Una de las fuentes consultadas por Blue explica que si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo de alto gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dádivas o algún recurso en porcentajes del 10 o el 15% para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado por él o capaz. Esa platica, mi gente, se perdió. Iván Duque ha socavado el acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de la FARC y ha obstaculizado su implementación, su gestión al respecto. Tras 4 años de gobierno, ha sido calificada como un simulacro, muy alejada de la realidad. Esta es una reconstrucción sobre la paz que recibió Duque y la paz que deja a Gustavo Petro, que se investirá como nuevo presidente. Los 4 años del gobierno Duque han estado nutridos de incumplimiento de los programas pactados, de distanciamiento de las comunidades más afectadas por la guerra, mi gente. Aquí está, eso que incluye pues el Cauca, y la falta de voluntad para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a exguerrilleros en procesos de reincorporación a la vida legal. Aquí, la paz genuina de la que presumió el que será presidente de Colombia hasta el próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro resida el gobierno de izquierda, primer gobierno de izquierda de la historia del país, es calificada por varias fuentes como un simulacro alejado de la realidad. Así de sencillo. El gobierno del presidente Duque termina. Faltan horas para que Duque, quien llegó al cargo más importante del país a pesar de su poca experiencia en la función pública, cumpla su mandato. CNN consultó a varios analistas para embosar cómo llega el país a una nueva gestión con retos importantes como la implementación del post-conflicto, combatir la violencia en auge y sacar el país de la crisis social y económica. Ese es el país que nos deja Duque, que nos dejó Duque. Yo no sé a quién quieren engañar. El país está en una situación absolutamente dramática debido a los problemas de seguridad que existen, tanto en lo que tiene que ver con el conflicto armado como lo que tiene que ver con la seguridad de las ciudades, dijo a CNE un analista que se llama Camilo Prieto. Según Prieto, no hay absolutamente ninguna reforma, ninguna política que uno pueda destacar en este tiempo en el gobierno de Duque. El posconflicto durante el gobierno de Iván Duque, implementación a medias y escándalos. ¿Qué pasó? No se hizo nada, ya lo acabamos de recordar, y la plata se la robaron. No se implementó el acuerdo de paz de manera integral. Lo que decíamos, no solamente intervención militar. ¿Qué pasó con el billete? ¿Por qué no fue a la gente?
¿Por qué no generó empleo? ¿Por qué no generó otras cosas? Ya han pasado, ¿qué? 6 años, 7 años. Niños de 11 años ya hoy tienen 17. Ya están inmersos en el conflicto por culpa de este degenerado de Duque. No se implementó el acuerdo de paz de manera integral y eso está permitiendo el resurgimiento de violencia de una forma grave, sobre todo recomposición de grupos armados y un surgimiento del narcotráfico, dijo Camilo González Pozo, director de Indepaz. Si bien Duque ha dicho que defiende la paz con legalidad, analistas como Gonzalo Pozo consideran que hay un incumplimiento de los acuerdos y que eso ha hecho que se repitan formas de violencia como las antes de los acuerdos. Pasamos con Santos de tener un país pacificado a entregarnos Duque un país en conflicto. En la costa caribe colombiana lo despidió el Clan del Golfo con plan pistola, asesinando aproximadamente 38 policías y militares, y lo despide también con paros armados donde nos encerraron. No podíamos salir de nuestras casas porque nos asesinaban. La fuerza pública disminuida, el poder público humillado y maltratado por la criminalidad, porque dejaron el país irresponsablemente, muchos de ustedes, en manos de un novato, de un imberbe. 4 años del periodo de Iván Duque, un conflicto agudizado. Para confirmar, y pasamos a lo que está sucediendo hoy en Colombia. Según el más reciente informe de la línea de paz, postconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, este fortalecimiento de los grupos armados se ha dado a través de 3 etapas. La primera inició en el año 2017, en el cual hubo un inicio de la confrontación que se caracterizó por la configuración de importantes grupos armados, especialmente en el suroccidente colombiano, que de manera tímida ganaban terreno, pero aún no desplegaban con intensidad estrategias violentas, quizá en un primer momento para identificar las consecuencias de las nuevas disposiciones estatales en el marco del posconflicto. Estaban calladitos, poco a poco, caminando por debajo, fortaleciéndose. Ahí yo creo que lo más evidente es el ELN que entrega Santos, y el ELN que estaba hasta en un proceso de paz que entrega Duque a Petro. Un ELN totalmente fortalecido en todos sentidos, económica, estructural, armamentista y con gente, en la cual hubo un inicio de confrontación. Ya solo leímos, desde el año 2017 se empezaron a vislumbrar algunas de las confrontaciones más significativas entre grupos armados que han configurado en la actualidad el panorama de la violencia organizada en el país. En las narices de Duque, de su gobierno de facto, comenzó a crecer lo que hoy tenemos, esta olla de presión que está recibiendo el presidente Gustavo Petro. La segunda etapa podría denominarse disputa y reconfiguración territorial. Esta tuvo un desarrollo desde 2018 a 2020, años en los que también hubo una escalada de violencia letal en los municipios mayormente afectados por la guerra. En solo 2 años, la tasa de homicidios pasó de 27 a 39.8, mientras que en el nivel nacional el aumento fue alrededor de 1.5. La brecha, es decir, ahí se concentró la violencia. Ahí se concentró y ahí está concentrada mayoritariamente. La brecha entre las tasas de homicidio nacional y las tasas de homicidio de posconflicto se incrementó de manera vertiginosa, principalmente por el estallido de las disputas que se preparaban desde el año anterior entre ELN, EPL, ELN, Clan del Golfo, ELN y Clan del Golfo versus Chaparros. También tenemos las disidencias de la FARC. La tercera etapa del posconflicto, una estabilización armada, es decir, el poder en ciertas regiones del país. Podría decirte que inicia en el 2021 y es uno de los cabos sueltos que deja Iván Duque. Al momento se ha mostrado la consolidación de los 4 principales grupos armados organizados en el país en orden de alcance y poder:
Clan del Golfo, LN, Loca GAP, que es las disidencias de Iván Duarte, y Segunda Marquetalia. Durante este periodo, las sanciones contra la institucionalidad se han incrementado de manera significativa, principalmente ejercidas por el ELN y los grupos armados por FARC o disidencia. Una de las evidencias de este aumento es el incremento de personas pertenecientes a las fuerzas públicas heridas o asesinadas en el año 2001. Mi gente, pasamos de tener el último militar herido en guerra a tener un incremento significativo en la cantidad de militares y policías heridos y asesinados. Ese fue el país que nos entregó Duque, un país descuadernado, social, política, en seguridad y económicamente. ¿A quién quieren engañar? Pues miren los que quieren engañar. La paz total. Paloma le echa la culpa no a todo lo que acabamos de mostrar nosotros con evidencia, sino son tan cínicos. Le echa la culpa a la implementación de paz. Imagínense, no de guerra, sino de paz. Está viendo el departamento del Cauca, como todo el suroccidente, es producto del proceso de paz total. El gobierno y el presidente y el ministro se deben hacer responsables de las decisiones que tomaron. La paz total, con esos continuos ceses al fuego, permitieron la toma de control de los violentos, su crecimiento en más de 3.500 hombres en armas y, lo que es más grave, la falta de combate a los narcóticos ha permitido que tengan hoy plata con la minería criminal que les permite financiar unos ejércitos gigantescos que van en desmedro de los derechos de los colombianos. Falso, totalmente falso, y lo acabamos de demostrar justamente aquí, ¿cierto? ¿Cuándo empieza? 3 etapas, 2017, empieza todo este proceso de posconflicto. 2017, falta de implementación. Paloma, mentirosa, no es un proceso de paz, es un proceso de desgane, un proceso de desgaste que dejaron ustedes subir, incrementar en su gobierno de Duque. Vamos entonces con la Cabal. Mire, la Cabal no podía faltar, ¿cierto? Aquí está. Esto pasó esta tarde en Dagua Valle. En el desgobierno, ¿cierto? Ella que trató de gordo, ya ustedes saben que MK a Duque, porque sabe que Duque no sirvió para nada. La inseguridad rampante. Le anuncio al país que le haré debate de posconflicto político al ministro de Defensa. Ojo con esto. Quien brilla por su incapacidad para atender ese ministerio. Y quien no podía faltar, aquí está Miguel Polo Polo, justamente hablando del tema también. Todos se desbordaron a hablar de este tema. Hoy el país se despertó nuevamente con el sonar de las balas y las bombas, como si eso nunca hubiese pasado en Colombia. A esto le quieren llamar paz total, hago un paréntesis ahí. Se llama paz total porque lo que busca el presidente es un proyecto, ojo, no se está implementando, está en camino a la ejecución del proyecto. Paz total porque se busca que todos los actores de guerra, todos de conflicto, puedan llegar a un acuerdo con el gobierno. Por eso se llama total. Cada semana lo repetimos, Colombia ha vuelto al pasado. ¿Qué pasado? ¿El que nos dejó Duque? ¿O estamos en ese pasado? Porque no fue el pasado que nos dejó Santos, ¿sí o no? Y ya se los acabé de comprobar más atrás. En este desgobierno, ¿la ineptitud de quién? Del ministro de Defensa. Nuevamente ataca al ministro y vamos a ver cómo metodológicamente van a atacar siempre al ministro de Defensa. Les recuerdo que cuando él se posesionó como ministro, pusieron el grito en el cielo. Sabían quién es él y todo lo que iba a hacer y todo lo que está haciendo en contra de él, del narcotráfico de ellos, de su economía ilegal. Aquí está ministro de Defensa, por acá, el megáfono del uribismo, Luis Carlos Vélez, nuevamente atacando ¿a quién? Al gobierno. El tiempo gastado en peleas, en redes, la reforma con otros objetivos, la pelea por el poder, la verborrea y la indisciplina. Entonces todo eso que está pasando en Cauca es culpa de Petro y culpa de que Petro se defienda. Esto es muy grave. Petro nos regresó al pasado. Toma guerrillera en Morales, Cauca. Atacaron el puesto de policía, hay varios uniformados heridos, están saqueando el comercio, asaltaron el banco agrario. Mientras tanto, el ejército amarrado por cuenta de la paz total. Ania Bello, ahí muestra, no voy a ponerle audio a nada de eso. Están sonando unos disparos, eso es Morales, Cauca.
y pregunta por qué Francia no está allá o por qué no ha hecho nada por ellos. El ministro de Defensa debe renunciar ya. Nuevamente, creo que ya es por 3, ¿cierto? Seguimos. Dolor de patria. Estas son las imágenes Morales Cauca, el atentado. Y Noticias Caracol. ¿Cree usted que el Estado perdió el control del Cauca? Cuéntenos. Sinvergüenzas. La FM, un hospedaje de carabineros de la Policía Nacional en Jamundí Valle, fue atacado esta mañana con artefactos. Atentado en Jamundí, alcaldesa pidió la presencia de Petro. Piden suspender diálogos con las disidencias y sacar del cargo a Mindefensa. Ojo, nuevamente, vamos con La Razón. Piden la renuncia del ministro de Defensa por ola de violencia en el Cauca. Toda la culpa del ministro de Defensa, Iván Márquez. Piden la salida del ministro de Defensa tras los ataques en el Cauca. La FM. Senadores piden la salida del ministro de Defensa. ¿Qué senadores? ¿Quiénes son esas personas? Las mismas personas que se opusieron a que él quedara en el cargo cuando Petro lo asignó. Le tienen un miedo terrorífico a Iván Márquez por lo que está haciendo. Dice, es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que sigan aterrorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instale un consejo de seguridad permanente. Salió el general, Petro hace un remesón de manera inmediata, sacó al general Ospina, que era el comandante del Ejército Nacional, y en su reemplazo puso al general en retiro, Luis Emiro Cardoso. Este señor tiene mucha experiencia en todo esto, era del batallón de ingenieros, si mal no estoy, estuvo comandando el batallón de ingenieros por mucho tiempo y es de Tocoyo, del Valle del Cauca. Conoce bastante la zona. Esas son las acciones que ha tomado el presidente. Aquí están ya, justamente en Popayán, Cauca. Inicia el Consejo de Seguridad Extraordinario con la presencia de la vicepresidenta, del ministro de Defensa, del ministro del Interior, del DNP, ¿cierto? De la DNPD y la cúpula militar y de policía para definir acciones ofensivas y contundentes contra el autodenominado Estado Mayor Central. A raíz de la ola de atentados terroristas registrados en los últimos... Yo quiero quemarme con algo. Cada vez que el Matarife sale y es noticia y está en todos los medios, suceden cosas como esta. Por ahí dicen que el mal con el mal o el mal sin el bien no pueden vivir. Algo así. Parece que se complementaran para sacarlo de la palestra pública. Y quiero cerrar con este chiste de la politiquera Vicky Dávila. Ya no es periodista, creo que debe causarnos terror decirle periodista porque no lo es. Dice, he recibido mensajes como este de militares que están repeliendo la toma guerrillera de la FARC en Morales, Cauca. Necesitan refuerzos urgentes. Están pidiendo auxilio. Es decir, el militar en pleno choque, confrontación, sacó su celular y comenzó a pedirle auxilio a Vicky Dávila. No ni al comandante, ni al general, ni al ministro, ni a Gustavo. No, a Vicky, que con la lengua y el dedo les iba a solucionar todo eso. Y aquí está la conversación. Vicky, y escribe Vicky mal para que diga que tiene mala ortografía el militar. Buen día, hablas con un militar del ejército, reservo mi nombre. Hola. Ella responde inmediato de insofacto. En ese momento Vicky no estaba haciendo nada, solamente pendiente al celular. Por favor, necesitamos apoyo en el Cauca. Acá en Morales está una batalla campal. Necesitamos apoyo aéreo. Las unidades que llegan por tierra no las dejan llegar. Necesitamos nos ayuden. Vicky, necesitamos concientizar a Colombia. Amo el ejército desde niño, fue mi sueño y como suboficial en mis 8 años de carrera no me había sentido así, abandonado por el gobierno. Ojo. Y Vicky Dávila responde insofacto, pero estamos millones con ustedes. Resistan, por favor. Beto Coral, saludos a Beto nuevamente, le hace un análisis. Vamos a ver.
he visto montajes estúpidos, pero esto es realmente patético y es verdad. Un soldado que está precisamente en la zona de combate tiene precisamente el número de celular de Vicky. Yo lo quiero porque yo quiero mandarle mis videos. Le escribe un número desconocido a las 10:14 y ella responde inmediatamente a las 10:14 sin preguntar quién le escribe. Luego, Vicky autoescribiéndose, porque eso fue lo que pasó, ella misma se mandó los mensajitos, trata de escribir mal Vicky para hacerse parecer que el soldado tiene mala ortografía. Y el soldado, en pleno combate, tiene tiempo para contarle su vida y sus sueños a Vicky. ¡Qué vergüenza con esta situación! Así de sencillo, esos son ellos, manipulando la opinión de las personas. Aquí está demostrado cómo Iván Duque se robó la paz. Le sacó el case a la implementación de la paz y generó el conflicto, agudizó el conflicto que hoy tenemos. Por eso no le creamos a estos criminales. Compartimos masivamente este tipo de videos e información en todas las redes. Que está en sus manos que la gente se informe de manera correcta. Y también les hago la invitación, por favor, de que me sigan en mis redes sociales. Es muy sencillo, simplemente se suscriben ahí en la parte de abajo y le dan a la campanita para que todos estos videos les llegue de manera inmediata. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones para todos.